clase de hoy, ahora sí, además de teórica, vamos a tener ejercicios. Entonces vamos a darle porque sí, son bastantes cosillas que hay que ver y es un tema que usualmente sí se llega a preguntar en todo tipo de exámenes, incluso extraordinarios de la escuela o etcétera. Entonces empezaríamos con las propiedades. Voy a poner algunas y no les voy a poner nombre, pero la idea es que vayan checando cuáles son. Entonces voy a empezar con una propiedad que tiene que ver con el límite. Bueno, antes de eso, voy a decir que van a ser f y g funciones de variable real. Van a ser funciones de variable real y c va a ser el punto, va a ser un número que pertenece a los números reales. L y m van a ser los límites, que también son números reales. Bueno, pero todo esto, ¿qué quiere decir? Voy a hacer un poquito más despacio. Ok, uno. Voy a tener el límite de una función, pero va a ser una constante. Digamos, voy a tener el límite de una constante k. Cuando x tiende a c. El límite de una constante k, cuando x tiende a c, simplemente es k. Pondríamos algún ejemplo. Tengo que el límite de un número cualquiera, por ejemplo, el 29, cuando x tiende a otro número cualquiera, digamos el 20. Simplemente el límite de 29, cuando x tiende a 20, va a ser 29. Es la misma constante. Otro ejemplo. El límite del número 20, cuando x tiende a 6, por ejemplo, va a ser igual a 20. Observen que no importa a qué número tiende x, siempre voy a escribir nada más voy a escribir, lo voy a poner aquí. Este número que está aquí es el mismo que pongo acá. Este número que está aquí es el mismo que pongo acá. No importa nada más, es lo único que voy a revisar, que el límite coincide con el valor constante. Esa es la propiedad número 1 de los límites. Número 2. La número 2 es si yo tengo el límite cuando x tiende a c de una suma de funciones, f, de hecho puede ser suma o resta, puede ser más menos g, pues son dos funciones distintas. El límite de dos funciones como que se distribuye. Yo lo puedo ver como dos límites y viceversa. Dos límites los puedo juntar y hacer uno solo. Entonces el límite de f más menos g lo podríamos ver como el límite de f más menos el límite de g. El límite de g cuando x tiende a c. Como lo único que sabemos son límites de constantes, voy a hacer el límite de dos constantes, por ejemplo. Entonces, voy a poner aquí con otro color, para que ya fue mucho color negro.
digamos que tengo el límite, vuelvo a pintar de negro. Bueno, el límite de 20 más 3. Cuando x tiende a cualquier valor que ustedes gusten, digamos a 10. Yo lo voy a poder ver como el límite del primer sumando. Voy a verlo como el límite de 20 cuando x tiende a 10 más el límite de 3 ahora cuando x tiende a 10. Fíjense que el x tiende a 10 no cambia. Aquí arriba tampoco cambió. Aquí arriba x tiende a c, x tiende a c, x tiende a c. El número c se mantiene, es exactamente el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. Y lo que cambió fue que el 20 y el 3 se repartieron. De hecho, este límite ya lo puedo calcular en su totalidad, porque ya sé que el primer límite, ¿a cuánto vale? Pues vale 20. Y el segundo límite, ¿cuánto vale? Pues vale 3. Por lo tanto, la suma de los límites vale 23. Sería la siguiente propiedad. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Gracias. Popeye. ¿Sí, verdad? Y aquí andamos, profe. Eso es todo. Vale. Propiedad número 3. El límite de la función x cuando x tiende a c. El límite de la función x cuando x tiende a c va a ser igual a c. Por ejemplo, vamos a ponerlo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasará con el límite de la función x cuando x tiende a menos 1? Pues ese límite pues va a ser igual a menos 1. ¿O qué pasa con la función, con el límite de la función x cuando x tiende a un medio? Pues el límite es un medio. O sea, el valor que tenga va a ser el valor del límite, al valor al que tiende x, porque la misma función solamente es x. Vamos con la propiedad número 4. Si yo tengo el límite de una multiplicación, digamos f por g, cuando x tiende a c, es lo mismo que tener el límite de f cuando x tiende a c. O sea, separamos, ¿no? Todo esto multiplicado por el límite de g cuando x tiende a c. Digamos que también se separan, ¿no? O sea, también se separan los límites cuando se multiplica. Y tenemos ejemplo de esto. El límite de dos funciones distintas multiplicadas. Ya conocemos, chequen, ya conocemos dos tipos de límites. Yo puedo calcular el límite de 10 que multiplica a x, ¿cierto? Cuando x tiende a c. Pues vean, todo lo que estamos viendo nos va a servir. ¿Por qué? Yo lo puedo ver como dos límites. El límite cuando x tiende a c de 10, entre paréntesis,
multiplicado por el límite cuando x tiende a c de x. Y observemos que el primer límite es del tipo número, ahorita lo reviso en el pizarrón. El primero es como el tipo 1. Entonces, chequen el tipo 1. El límite de k cuando x tiende a c es k, una constante. El 10 es un número constante. Entonces, el primer límite, todo esto vale 10. Y el límite de x cuando x tiende a c es c. A ver, me está avisando la computadora que no tengo buena conexión. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? ¿O se escucha trabado? ¿O desfasado? Sí, se escucha, profe. Ok. Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, terminamos hasta entonces. 10 me va a quedar, el primer resultado me dio 10 y el segundo resultado me dio c. Por lo tanto, si yo multiplico 10 por c, pues me da 10c. Y ya calculé un límite. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Sí. De todos modos, ya saben que se sube el video al grupo. Una propiedad análoga, la número 5. Ya vimos una que tenía que ver con la suma y resta, una con la multiplicación, pues deberá de haber una con la división. Límite cuando x tiende a c de f sobre g va a ser igual al límite de f cuando x tiende a c sobre el límite de g cuando x tiende a c. La única condición importante, siempre y cuando g de c tiene que ser forzosamente distinta de 0. ¿Por qué tiene que ser distinta de 0? Porque en caso de que fuera 0, el denominador se anula. Y recuerden que en los números reales, cuando yo tengo un denominador con 0, eso significa peligro. Entonces vean qué cookies está esto. No es nada nuevo, es lo que se supone que tiene que pasar. Una definición ya no es propiedad. Una definición. De hecho, va a ser de función continua. F continua en X, perdón. F va a ser continua en X. ¿Y qué pasa? Se dice que F es continua en X si el límite, bueno, perdón, no es en X. Aquí una disculpa. Es más, hasta con otro color porque es importante. Es continua en el valor A
Ay, ando medio distraído el día de hoy. Ando en A. F continua en A. Cuando, ¿qué pasa? Cuando el límite, cuando X tiende a A, de F de X, coincide con la evaluación de F en A. No en todos los casos pasa. Las funciones más bonitas, sí. Se dice que es continua. Una función continua es más o menos bonita, ¿no? Ahorita vemos qué significará eso. Disculpen. Entonces ahí está la definición. F es continua en A si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Hay muchas funciones que no son continuas. Veamos otra propiedad de los límites. Propiedad número 6. Cuando yo tengo el límite de una constante k por la función f y x tiende a c, pues ese límite va a ser igual que la constante, como que las constantes salen de los límites por el límite de x cuando x tiende a c. Ese es el 6. Y vamos ya con los ejemplos de polinomios, que es creo que lo que más deberíamos de practicar. ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. Gracias. Ahora sí. Ejemplos. Vamos a ponerle para niños grandes. Ya. Ustedes ya son niños grandes, ya están, la mayoría, quiero suponer que ya está por terminar bachillerato. Ya están cursando, o ya cursaron los últimos semestres, ya vieron cálculo, ya son niños grandes. Vamos a ver algún ejemplito, pues de acuerdo a los niños grandes. Empezamos con algo sencillo. ¿Qué pasará con el límite de un polinomio, digamos, x al cubo menos 2x más 4? Cuando x tiende a 2. Ok. Este es de los más sencillos. Este tipo de polinomios les voy a llamar polinomio. Bueno, de hecho, la primera forma de evaluar un límite siempre va a ser P, S, I. Sí. ¿Qué significa? Por simple inspección. ¿Cuál es la justificación de este método? Pues se puede utilizar, voy a ponerlo así. Este método se puede utilizar asumiendo que las funciones son continuas en el punto C. ¿Ok? Entonces, yo voy a asumir que este polinomio que está ahí es un polinomio que tiene como resultado una función continua. Vamos a ver si es cierto que, en efecto, se puede evaluar por simple inspección. Entonces, si se puede evaluar por simple inspección, el objetivo sería este 2 que está aquí, sustituirlo. Sí, eso digamos que ese es mi A, y tengo que ver cuánto es f de A. Entonces vamos a ver. El límite
el límite cuando x tiende a 2, vean cómo funciona esto de tiende a. Y vean qué relación hay entre esta expresión y la de acá arriba. Disculpen los dibujos. Ya he estado preguntando acerca de en qué aplicación se puede realizar los dibujos, porque yo estoy usando el mismo Zoom, me da esta como pizarra. Pero si ustedes se quieren dar cuenta de más o menos cómo funciona la pizarra de Zoom, es como utilizar Paint, básicamente. Entonces ustedes tratan de escribir en Paint, es lo que yo trato de hacer con la misma lab. Es algo complicado. Entonces lo que he estado viendo es de qué manera puedo proyectarles mejores apuntes. Y por ahí me dijeron que, bueno, que hay una aplicación para iPad y para tablet, me parece. Entonces yo espero que en las próximas semanas o meses, esperemos que sean semanas, adquirir algún dispositivo de ese tipo para poder proyectarles ya unos apuntes de mejor calidad y sobre todo que sea más veloz. Porque vean, todo lo que me tardé nada más en escribir esto. Entonces, lo que hice por simple inspección fue en donde había X, fíjense que aquí había X acá y está. Ahora, ¿por qué lo cambié? Ahora lo cambié por el número 2. Por eso se llama por simple inspección. Nada más se necesita sustituir valores. Ya que lo tengo así, pues puedo decir, a ver, voy a desarrollar la ecuación que está ahí adentro, este polinomio lo puedo desarrollar. No tengo ningún inconveniente en desarrollarlo. Y cuando lo desarrolle, ¿qué va a pasar? Primer término, 2 elevado al cubo. ¿Qué significa 2 elevado al cubo? 2 elevado al cubo, lo que significa es multiplicar 2 por 2 por 2 por, ¿no es cierto? Ya con eso. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y esto es equivalente a 8. Entonces, mi primer término de límite va a ser 8. Mi segundo término, 2 por 2, pues 4, eso no hay tanto problema, menos 4. Y finalmente más 4. Aquí hay de 2. Puedo resolver lo que está dentro del paréntesis o bien separar los límites y resolverlos uno por uno. Yo considero que es fácil todo lo que está dentro, sumarlo o restarlo. En este caso, si yo sumo 8 menos 4, 4. Más 4, 8. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de 8. Y como el 8 es un número constante, no importa dónde tienda la x, el resultado va a ser 8. Ahí está. Un límite que, por cierto, no era para niños grandes, no era para babies. ¿Puedo realizar otro ejemplo? Sí, profe. Aunque alguien me diga que no, me espero, pero si digan no. O sea, si alguien está copiando, diga yo me opongo, como Shrek dice al final de la 1. Bueno, continúo. Ejemplo número 2. Muy importante, por cierto. Disculpen. Les digo que ando un poco disperso, distraído. Límite de 1 entre x. Cuando x tiende a 0.
Entonces, primero, como les había dicho, pues vamos a ver si por simple inspección, a ver qué sale, ¿no? Hagámoslo por simple inspección. Bueno, por simple inspección va a ser el límite cuando x tiende a 0. Eso me daría un valor de 1 entre 0. Y una fracción en donde el denominador sea igual a 0 significa peligro. Esto es incorrecto. Aquí voy a ponerlo con otra flechita más grande, color rojo. Esto está mal. A esto se le conoce como indeterminación o no está definido, el límite no está definido. En este caso, decimos que la función diverge. Es decir, siempre encontraremos más valores que se acerquen. No le podemos poner se acerquen. Siempre encontraremos más valores que superen al anterior. Eso de encontrar más valores que superen al anterior tiene que ver con una palabra. Podemos incluso, nos quedan 6 minutos, vamos a jugar ahorcado. Y de hecho, ya en la transmisión hay un cachirul porque Popeye ayer estuvo preguntando acerca de límites y vimos un poquito eso. Así que, Daniel, abstente de participar, deja que participen tus compañeros. Yo tengo una palabra, a ver, déjenme ponerla un poquito más separada. Ahí está. A ver aquí. ¿Cuántos somos? No sé, pero bastantes. Los que estamos. ¿Alguien tiene una idea de qué palabra? Yo les voy a empezar a platicar y cuando ustedes gusten decir alguna letra, solamente pueden decir letras, ¿ok? Y no se vale repetir, obviamente. Esta idea tiene que ver con que si yo les doy un número, ustedes pueden encontrar uno más grande. Si yo les digo 1.000.000, ustedes pueden decir 2.000.000. ¿Hay alguna letra que se les ocurra que vaya en esa palabra? ¿O les doy una pista? Pista. Esta palabra lleva la letra T, aquí. Entonces, este concepto se puede encontrar en lugares muy grandes o en lugares muy pequeñitos. También hacia lo pequeño, Ilse iba a hablar, creo. Vi que se prendió su micrófono. Sí, la I. Muy bien, ahí. Ah, no, aquí no es. A ver, déjenme borrarlo. Ah, perdón, va. ¿Qué otra letra? Ya, Ilse ya participó. Daniel no cuenta. ¿Quién más me dice otra letra? Chale. ¿No es infinito? ¿No es infinito? ¿O sí es infinito? No veo quién está participando.
dijo que si era o no era infinito? Yo, Ah, Viviana. no. Sí, sí era infinito, pero era decir una letra nada más. Pero en efecto, la palabra es infinito. El tatuaje que toda señorita quiere tener en su muñeca, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el símbolo. A ver si me sale, es como un 8 acostado. Ah, ahí está. Entonces terminamos diciendo lo siguiente. El límite de 1 entre x cuando x tiende a 0 es igual a infinito. Elegancia, la de Francia. Vean que, con color negro, no, con color rojo. Un rojo. A ver. Y le podemos poner otro, un degradado azul. Podría ver bien, ¿no? Digo, no sé por qué esos colores, pero como que esos colores están cool. Ahí está. Chulada. Infinito, muy bien. Entonces la idea de infinito tiene que ver con eso, con que yo les puedo dar un número y ustedes pueden darme otro. Los números naturales son infinitos, porque pueden pensar, cualquiera de ustedes les puedo decir, díganme un número y yo les puedo dar otro número más grande. Y en pequeño lo mismo. Esa es la idea de infinito y tiene que ver con este límite en específico. En lo que nos queda de tiempo les voy a dibujar la gráfica rápidamente. Nos queda un minuto, menos de un minuto. Nos conectamos inmediatamente para no perder tiempo. Nos conectamos inmediatamente y seguimos la transmisión. En cuanto se corte, vuelvo a conectar. La gráfica de esta función es así, por cierto. Eje X, eje Y. Ok, entonces en un momento nos volvemos a ver, porque ya se va a desconectar esto.